Nadie se quiere sentir menos importante en la historia de su propia vida. Esto es Más cabrona que bonita. Elisa es una contadora de historias, una curiosa incómoda para los relatos que se quedaron con etiquetas cortas que contar. Adicta a los mitos y a las anécdotas y a las preguntas sin contestar. A Elisa le gusta recorrer el pasado para interpretar un distinto presente y quizás transformar un nuevo futuro. Autora e investigadora, Elisa dice ser el resultado de otras mujeres que creyeron en ella y con su labor ha decidido hacer lo mismo para las demás. Elige seguir abriendo puertas a través de mujeres cuya historia fue injustamente enterrada y revelarlas a quienes queremos descubrir a través de ello nuestra verdad. Elisa, bienvenida. Qué gusto me da saludarte, Ana Victoria. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bonita presentación. Ay, gracias, Elisa, por estar acá, me encanta. Y vamos a empezar a conocerte, ir por capas, así que empezamos con la primera sección de preguntas rápidas. ¿Estás lista? Estoy lista. Venga. ¿Soledad o compañía? Compañía. ¿En qué piensas cuando digo Dios? Paz. El momento en donde más te has sentido viva. Haciendo el amor. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Que las mujeres somos las que realmente siempre hemos tenido la cabeza y el liderazgo. ¿En qué crees? En mí. ¿Lectura o escritura? Las dos. ¿Cuál es la tragedia más grande del ser humano? Olvidarse de quién es. Si tuvieras que leer un solo libro una y otra vez, ¿cuál sería? La Biblia. ¿Tu sonido favorito? El silencio. Si tu vida pudiera ser una película, ¿cuál elegirías vivir? No sé, Ana Vic, ¿qué película quiero vivir? Vete a la de Red Tent si no tienes otra Sí. respuesta. Red Tent. ¿Cuál es la historia que más te apasiona contar? Hoy Magdalena. Si pudieras volver al pasado y estar presente en un momento importante de la historia, ¿cuál sería? En el momento en que Malinche estaba traduciendo a Hernán Cortés, pero frente a Moctezuma. Malinche frente a Moctezuma. El viaje más significativo que has hecho. El de María Magdalena. El camino de María Magdalena. ¿Qué sería eso que sería una pena que no experimentara a alguien en esta vida? La verdad. Elisa, nunca. Se aburre. La palabra que más usas. Coherencia. Tu dicho favorito. Las verdades son temporales. Súper. Acabamos esta sección, mana. Ahora sí, a ver, la historia y lo valioso de los años. ¿Qué es eso que el pasar de los años más te ha enseñado? Y que nada dura para siempre. Y quizás, ¿sabes qué? Como que la verdad estaba ahí presente y como que me había olvidado de quién soy y qué podía hacer. Entonces, creo que eso y la otra que cuando estás así en momentos muy específicos que no sabes o que de mayor angustia, detrás de esa angustia va a venir la paz y el resultado y siempre volteas y dices, lo hubiera hecho antes. ¿Cuándo en la historia, en tu historia, es que decides justamente contar historias? Que dices, esto es lo mío. Mira, siempre fui un amante de la escritura, de las buenas novelas y de la historia en sí. O sea, me fascinaba la historia y tener buenos maestros de historia o buscar buenos documentales
y momentos como específicos que me contaran esas historias, pero en realidad me doy cuenta cuando estoy, gracias a una beca que me dan para poder estudiar una maestría y yo poder dar clases en la universidad, eh, empiezo a tener unos maestros espectaculares que venían de Rusia, de Checoslovaquia, mexicanos maravillosos. Y yo digo, yo tengo que contar esto. Pero digo, ¿cómo hago para no contarlo a manera de clases? Y ahí fue cuando clic, ¿no? Mis dones, que era como la palabra, y el tratar de regresar lo que me había sido dado, que me regalan una beca. Y entonces se pone al servicio lo que yo recibía. ¿Qué es eso que para ti pesa lo suficiente como para elegir a una historia que merece ser contada? Generalmente la mentira de la historia. O sea, Hmm. de pronto, ¿sabes? Lo siento biológico, el siguiente personaje lo siento biológico. Así me pasó con Magdalena, cuando la escuché en un momento me empezó el corazón a pulsar, a sudar las manos y dije, ¿a poco voy a ir por María Magdalena? ¿No? Entonces, y es como un momento biológico y en el momento de entrar a la historia y darme cuenta que alguien dijo una mentira alrededor de esa vida y que entonces convirtió su vida en una etiqueta corta con una vida larga, eso es lo que digo, la tengo que contar. Me encanta. Oye, dentro de tus investigaciones, has estado muy cerca en el estudio de la Biblia y de las religiones. ¿Cómo abordas este campo con la mayor objetividad posible? Mira, sin darme cuenta, en el pasar de mi vida, fui viviendo esa historia bíblica. O sea, nazco en una casa católica, cristiana, apostólica, romana, con todo, colegio de monjas de cuadritos, uniforme, etcétera. Y la vida me lleva a convertirme al judaísmo. Y del judaísmo después conocí a los cristianos. Y después me di cuenta que ninguna de las instituciones era lo que estaba en la Biblia. Y lo que yo podía hacer era, de ese mismo texto, comprendí que religión era religarse con la divinidad. Y hoy me acerco desde la mayor coherencia posible, ¿no? Sin la necesidad del dogma, pero con mucho respeto. Tengo un profundo respeto por la fe de los demás porque he estado ahí. O sea, no hay en mí un ataque a ninguna religión, eh, pero sí hay como una necesidad de contar la verdad. ¿Y qué es eso que te apasionó tanto del judaísmo que te hizo convertirte? Esto lo he contado muy poco. Desde que era niña, yo pasaba por una calle y en diciembre y contaba qué casas tenían arbolito de Navidad y cuáles no. Y yo decía, ¿no? En esta casa, además le tengo que agregar gallega, apostólica romana, etcétera. Decía, ay, ellos deben de ser judíos, ellos deben de ser judíos. No si tenían el arbolito adentro, ¿no? Y después siempre mis amigas, fuera de la escuela, en las clases de natación, en las clases de gimnasia, siempre me hacía amiga de las niñas judías. Y llegué a la universidad y así fue. Eran de mis mejores amigas. Y el primer día que yo fui a un rezo en el templo, un viernes, a un Kabbalah Shabbat que se llama, lo tuve y no pude dejar de llorar 2 horas. O sea, Oh. en el momento que yo escuché el hebreo cantado, no supe qué pasó en mí y a partir de ahí no pude soltar. ¿Cuál crees, ya que has experimentado distintas religiones y te has acercado a su estudio, cuál crees que es el error central que tienen las mismas religiones? ¿Dónde se han equivocado más? En el poder. Mm, Em, Conocieron la palabra y olvidaron el amor. mm, qué fuerte. Sí. Y en este libro tan especial que leerías una y otra vez, que es la Biblia, para ti, ¿qué significa la Biblia y cuál fue el propósito real de su creación? Ok, me voy a permitir hacer como un alto, porque en un principio dije, ok, libro, y entonces me fui a la Biblia, porque la he leído una y otra vez y otra vez y otra vez, y para mí es un compendio de metáforas, historias, dichos,
mensajes. eh, Cuando te vas al texto, entonces te permites diluir a la institución, ¿sabes? O sea, puede la institución dejar de ser lo central y mejor irte a esa palabra. Sin embargo, hoy no es un libro, pero es un escrito encontrado y no puedo dejar de leerlo y no puedo soltarlo, que es el Evangelio de María Magdalena. Es este texto que aparece en 1896 y se imprime hasta 1955 después de los textos del Mahamadi. Y la complementación de los mismos es brutal, igual que la biblioteca de Nahamadi. Entonces, ¿la Biblia para qué fue creada? Yo creo que han sido, una cosa es a lo mejor el tener justamente la recopilación de todas estas enseñanzas que fueran para el bien. Desafortunadamente también se ha usado para el mal. O sea, es decir, para causar miedo, para causar vergüenza, culpa y por lo tanto controlar, con una interpretación sesgada de lo que ahí está. Y en el caso de María Magdalena, este texto fue creado, o sea, quise irme allá cuando viste para qué fue creado. Ese texto fue creado para poder dejar escrito lo que la apóstol de apóstoles, la discípula más cercana a Yeshua, eh, aprendió y fue escrito para que no se olvidara. Mm. Hoy creemos o sentimos que estamos llenos de fake news, ¿no? Pero siempre han estado, siempre ha habido. ¿Cómo distinguir entre mitos e historias? Wow. Mira, lo que pasa es que también la historia no siempre la ha contado una parte de la historia, ¿no? Siempre la ha cortado el vencedor. Claro. Y los mitos se han creado para darle una respuesta a aquellas cosas que no entendemos. Mm, Entonces, yo creo que existen muchas fórmulas para acercarte a una historia. Por ejemplo, que se cruce la información de varias fuentes, que varias fuentes digan lo mismo. Pero dentro de esas fuentes que te dicen lo mismo, vale la pena siempre escuchar y voltear a ver al que te dice algo distinto. Y de ahí so, poder crear eso, ¿no? Y los mitos, em, generalmente los reconocemos como mitos porque ya están dichos que fueron un mito, pero en muchas ocasiones una historia se convierte en un mito y hay que regresar a la historia, como en el caso de Malinche. Nos dijeron históricamente que era una traidora y esto era un mito, ¿no? Fue un chivo expiatorio, no fue una traidora y entonces hay que volver a la historia lo más cercano posible para deshacer el mito. mm. De tantas historias que seguramente has investigado, ¿cuál es esta historia que al investigarla, al adentrarte a profundidad, cambió en mayor medida tu percepción de ella y te sorprendió más de lo que no sabías, de todo lo que encontraste ahí que no ha sido contado? Eva y Lilith, la Eva bíblica y la Lilith de la que nadie nos habla, que es la primera mujer de Adán, según un mito hebreo, me cambiaron para siempre. De la mujer culposa, culpable, engañifa, tonta, que se deja engañar, de pronto a la sabia que dice quiero todo el conocimiento y asumo lo que venga, ¿no? Esa entereza de Eva espectacular y una Lilith que dijo, no, así no quiero. Lo pidió, no le hicieron caso, que así no quiero, no le hicieron caso y se fue, cargando con el invento y el engaño a lo largo de todos los años, ¿no? Pero esas 2 creo que son una extraordinaria metáfora para cualquier ser humano. Oye, ¿cómo podemos, y ahorita vamos a hablar de esas mujeres, cómo podemos atrevernos a contar historias si no tenemos la totalidad de sus piezas, aún haciendo investigaciones, ¿no? O sea, como tú bien dices, la historia la contó el que ganó y de pronto hay cosas que se quemaron y hay evidencias que ya no tenemos y hay interpretaciones que han pasado de manos en manos. Entonces, ¿cómo tú al contar una historia te aseguras de al menos haber pasado por casi que una prueba ácida de que lo que tienes es lo mayor posible que puedes tener? ¿Y qué te da certeza para decir, esta es la historia que yo estoy interpretando o que yo estoy llegando a la conclusión de? Okey, algo que es, muy importante es que cada vez que me voy a acercar a una historia, no me acerco irrespetuosa. Es decir, siempre trato de recordar que hay un ser humano del otro lado al que voy a narrar, y procuro hacer una distancia,
objetiva para ver su luz, su sombra, ¿no? La luz y la sombra. Y otro como de los elementos que me he dado cuenta que es lo que más me ayuda es poder tener el contexto y la etnohistoria. Es decir, Malinche no escribió su historia y la tenemos de historiadores españoles, o sea, españoles y católicos, hombres. O sea, ¿cómo no la vamos a tener sesgada? Y después la tenemos de criollos resentidos, misóginos. Ahí te encargo lo que nos contaron de Malinche, ¿verdad? Entonces, lo que es importante son averiguar cuáles eran las condiciones históricas y lo común culturalmente. Por ejemplo, te dicen que su madre la vendió y sí sabemos que una mujer indígena en náhuatl jamás vendía una. Entonces, eso es mentira. ¿Qué sí pudo haber pasado? Un pleito entre señoras, que hubiera perdido el atépetl y la tuvieron que entregar. Entonces, eso te permite que el rompecabezas que ya tienes, le puedas ir quitando piezas y recrearlo como diciendo esto pudo haber sido. Ahora, creo que siempre es importante cuando me acerco a una historia y la narro, decir, esto es lo que siento de la historia y esto es lo que he averiguado de la historia. Y muchas veces sacar las versiones. Hay quien dice que pasó esto y esto. Y creo que sobre todo con Magdalena es a donde voy a llegar, ¿no? A decir, pudo haber sido esto, pero quizás es esto o esto. ¿Con qué qué te suma realmente tu vida? Sí. Y justo me dejas en la historia de la mujer. Creo que nos podríamos aquí quedar horas y pues vamos a darle. La historia no ha sido contada por la mujer. ¿En qué momento de la historia la mujer perdió el poder de poder contarla? Mira, algo que se quedó en las tradiciones de todos los pueblos ancestrales era la cuenta historias, que curiosamente era la mujer de la sexta luna, es decir, de junio. Eran las encargadas de guardar la memoria del pueblo, de la tribu, de la ciudad y de narrarla. Curiosamente, yo soy de junio, ¿no? Soy de la sexta Mira, luna. Y geminiana o no, o ya te sí, fascina súper, Cáncer. no, súper geminiana. Cumple años el 3 de junio, así que sí, súper geminiana. Y la mujer fue contando su historia y tenía esta centralidad. Esta es una premisa, Ana. Es muy importante para mí, Ana Vic, dejarlo así. En el momento en que entre histórica, mítica y religiosamente el hombre decide que hay un solo Dios y que es el pueblo elegido, es decir, desde ese Abraham que se vuelve central para la religión católica, judía y musulmana, hay una negociación con las mujeres, donde le dicen, nosotros somos el pueblo elegido, pero tú tienes que ceder a tus dioses y tienes que ceder a tu poder para ser mujer de los hombres del pueblo elegido. Entonces, esta es una premisa, una historia de la historia donde, ¿por qué soltaron el poder? Porque también lo tenían y porque también lo usaron mal, bien, ¿no? Humanas, al fin de cuentas. Y en esta negociación y apropiación del poder masculino, aunado también a la fuerza física que hace más importante al dios de la guerra que a la diosa de la fertilidad, se va diluyendo la centralidad de la mujer, pasando a la masculinización de las culturas, de la religión, a tal grado que después nos dijeron que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Sí, no pintamos. no, 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 no. Y la devoción a una mujer que decidieron que iba a ser virgen, además. Entonces, eres devota, pero de alguien virginal, ¿no? Entonces, imposible de podernos acercar, sí, de sentirnos cobijados, etcétera. Todo esto lo hablo te digo, con profunda fe a quien cree distinto, pero para mí cedimos el poder ante la monopolización de la religión. ¿Y crees que cedimos el poder también a cambio de protección? O sea, en una de las clases que estaba tomando contigo de María Magdalena, ¿no? Que decías, pues a ver, la vida antes era de quien podría crear el alimento y toda la parte de cosechar, y entonces la mujer era quien
estaba a cargo de eso, y inclusive había como estas comunidades que se encontraron en donde había sacerdotisas, ¿no? Entonces, como que antes nos organizábamos distinto y de pronto, cuando llegan estos conflictos, estos confrontamientos, la guerra, en donde lo que quizás el elemento que ahí tenía más valor, entre megacomillas, era la fuerza que tú dices, es ahí donde las mujeres nos sentimos desprotegidas y decimos, va, ok, va, listo, nos desaparecemos, no sabíamos que iba a suceder todo lo que sucedió, o hubo algo más. ¿Por qué de pronto cuando nos dimos cuenta que estábamos perdiéndolo, no lo reclamamos de nuevo? Yo creo que se trató de reclamar, se trató de apoderar y nos quedamos gran parte en el silencio con los poderes que teníamos, que era el conocimiento profundo de la naturaleza, de los ciclos, etcétera, pero después los acribillaron, David. O sea, cuando entramos a la Edad Media, que es la siguiente clase que vas a ver, ¿no? Cuando ya entramos con ese poder tan enraizado, con herencia romana, hebrea, y adueñados de la palabra y del poder, entonces la mujer y todo aquello que pensara distinto, no solamente la mujer, fue quemado en las hogueras. El terror se hizo presente para tratar de reclamar el poder y lo dejamos de hacer. La idea de que éramos débiles y no nos podíamos proteger en la guerra es una idea patriarcal posterior. Los que hablan de una mujer débil que no se puede defender es justamente en ese momento histórico donde las mujeres son débiles de pensamiento, débiles de forma, que no merecen inclusive la vida, así lo dice Pedro en el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que salga Magdalena porque las mujeres no merecen la vida, le dice a Jesús, ¿no? Wow. Entonces, estas ideas de que realmente la mujer no es fuerte y no es capaz, son posteriores hasta que no las creímos y nos sentimos débiles y nos sentimos necesitadas. Y es la herencia del patriarcado que además nos inculcaron después nuestras abuelas y nuestras madres. O sea, ese es el verdadero beso de, ay, pobrecita, necesita ayuda. Pero tú volteas a ver la historia de las celtas y O de espérame, las amazonas, sí. las amazonas. Ahora me acabo de enterar que, por ejemplo, dentro de la región del sur de Francia, defendiéndose de la cruzada, a las que les enseñan a usar esta especie de catapultas y eran buenísimas en el tino, eran a las mujeres de Carcassonne. O sea, son las mujeres de Carcassonne las que defienden el hogar. Débiles, pues hicimos las que parimos. O sea, no existe esa debilidad, pero no las creímos y quedó en el colectivo, Ana Vic. Claro. No, y hay un experimento ahí que usa changos, ¿no? No sé si lo has escuchado, en donde de pronto ponen una penca de plátanos en medio de una jaula de changos y entonces se suben y a la hora de que quieren tomarlos les echan agua y entonces los changos como que se asustan y caen, ¿no? Entran nuevos y entonces vuelven a hacer lo mismo, se suben, les echan agua, se caen. A la cuarta manada de changos que entran, que no han visto, o sea, porque ellos ya no les tocó ver que se mojaran, los changos como que llegaban, se subían por las pencas y los demás los empezaban a bajar porque sabían las consecuencias. Pero conforme iban avanzando, los demás ni siquiera habían visto que se les echaba agua, pero ya habían aprendido que Ujú. nadie tenía que subir a comerse el plátano y a la penca y te bajaban. Entonces son estas creencias que no cuestionamos. Y ahí es lo importante de cuestionar y lo que tú haces, ¿no? Decir, no me creo la historia porque me la contaron. Quiero pruebas, cuestiono, que me haga lógica, ¿no? Y de ahí lo increíble de tu poder. Ahora, las Claro. historias son bien poderosas. ¿Qué suceso en la historia crees que si hubiera sido contado distinto a como nos lo contaron, hubiera creado un futuro completamente diferente para las mujeres? O sea, ¿qué suceso de pronto que digas, pasó esto, pero nadie lo supo? Y esto hubiera cambiado radicalmente lo que pasó después para las mujeres. María Magdalena, A ver, cuéntanos un poquito más. que Jesús y María Magdalena, es decir, lo que nos contaron y en el momento en que se cambia la historia es que de entrada era una mujer que iba con los demás, no nos contaron que era la discípulo de discípulos. ¿Qué quiero decir con la discípulo de los discípulos? Es esta mujer física que existe, porque no solamente son las fuentes, sobre todo las fuentes bíblicas, pero es una mujer que existe, que no es verdad, que era una prostituta,
Y si lo hubiera sido, igual su transformación fue inmediata, porque ella misma lo acepta, pero además es la única que está al pie. Lo que no nos contaron es que es la única de los discípulos con María Madre que está hablando de poder y fuerza, sosteniendo a la madre, que está viendo morir a su hijo, y sosteniendo al hijo. O sea, ella está soportando el dolor carnal de Jesús. Y después no se separa del sepulcro, y cuando ya terminan las fiestas y Shabbat, y etcétera, y llega a ver que no está, ella va a ser a la única que se le aparece, ¿no? Esa historia la transgiversaron, la quitaron, en 6 siglos después ya era prostituta penitente, o sea, culpable, 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 cosa que ni dice en la Biblia ni nunca fue. Si nosotros hubiéramos seguido la palabra, la enseñanza de Yeshua desde los ojos de Magdalena y no de Pedro, otra historia hubiera sido para la humanidad completa. Oh. Nada más te dejo esta probadita. Por ejemplo, según Magdalena y la enseñanza de Magdalena, en el segundo logia o versículo de su evangelio, Pedro le pregunta al enseñador, a Jesús, y le dice, entonces, ¿qué es el pecado? Esto lo está diciendo desde los ojos de María, ¿no? De Magdalena. ¿Qué es el pecado en el mundo? Y Jesús se voltea y le dice, no existe el pecado, existe el olvido. Para no sufrir, para que no haya enfermedad, para que no haya control, acuérdate de quién eres y cuál es tu verdadera naturaleza. No pecado, no iglesia, no necesidad, o sea, con eso hubiera cambiado la historia. Claro, claro. Y además, la religión que más ha reinado en este mundo, con más seguidores, ¿no? Nos muestra a un Jesús crucificado, con miedo, con dolor. El otro día veía una imagen de Jesús meditando. Es la primera vez que veo eso y dije: "Qué lindo". O sea, eso sí lo seguiría, con una cara de paz, con una actitud de justamente yendo hacia adentro. O sea, realmente que le crees como esta versión de lo que está contando, ¿no? Así es. Ahora, si pudieras tú de pronto aparecerte en, ¿no? En algún momento y digas: "A ver, chavas, hagámoslo distinto". O sea, ¿qué crees que hubiéramos como mujeres podido haber hecho distinto? ¿Cuál fue, tomando nuestra responsabilidad de haber cedido el poder, cuál fue el error que hubieras, si pudieras haber borrado tantito, dicho: "A ver, no, manas, háganlo así distinto"? ¿Qué sería? ¿Qué cambiarías? Yo creo que sí hubo una cierta ambición de las mujeres, em, digamos, de esas primeras mujeres a un lado de los primeros hombres del monoteísmo, ¿no? Para ser, ay, somos las mujeres del pueblo elegido, ¿no? Una cierta ambición y Mm. soberbia. Entonces, yo si pudiera cambiar diría, no, gracias, no me interesa ser el pueblo elegido. No quiero ser el pueblo elegido, quiero todas estas sabidurías que vienen de mis dioses y diosas, que son yo misma, porque así se manejaban esas diosas, no eran Mm. deidades lejanas, eran arquetipos a los cuales acercarse. Entonces, eso siento que desde ese lugar la historia hubiera podido ser otra. Después, Linda, creo que tengo una profunda compasión por cada uno de los pasos que fue dando la mujer, porque no tenía ahí sí mucha más posibilidad, solamente fueron algunas que fueron abriendo camino, pero ¿qué crees? Hubieron hombres cómplices que ayudaron a que abrieran el camino, porque si no, no se hubiera podido, ¿no? Ya la opresión era absoluta, pero y eso me llevaría a lo mejor a una metáfora personal, si eso es cientos de miles de años antes de Cristo, que se haya cedido ese poder, entonces, ¿cómo lo llevamos a una vida personal? Es el día que te ofrezcan la luz, fíjate que sea brillo y no que sea deslumbre, ¿no? O sea, no te prostituyas en el sentido de no te pierdas por aquello que parece como lo más complaciente. Que qué importante lo que estás diciendo ahorita, porque justo aprender de la historia nos da la posibilidad de no repetirla, y ceder el poder en la historia nos llevó a lo que vemos hoy. Ceder el poder hoy
nos va a llevar a perpetuarlo. Entonces, como que es este cuestionamiento de decir, ¿en dónde estoy cediendo el poder? ¿En dónde me estoy convirtiendo en esas mujeres que callaron, que dejaron de tener una voz, ¿no? Y a veces Sí. es minúsculo, ¿por qué sería esto? Yo sí quiero tener perro. ¿Por qué siempre llevo tanto tiempo diciendo que no, que el perro ensucia el tapete, ¿no? O sea, pueden ser cosas irrelevantes, pero nos vamos prostituyendo por la armonía y creo que es importante decir no. Claro. Ahora son muchísimas las mujeres que han marcado historia y tú has investigado, como ya las has mencionado, a varias de ellas. Comencemos por el principio. Ahora sí, ¿quién fue Lilith y qué rol juega en la historia de la mujer en su momento hoy? Porque hay como este resurgimiento y esta fuerza que hoy se está dejando ver de ella. Cuéntame un poco. Lilith es lo máximo. Lilith es tan fuerte que da miedo también, porque nos va a confrontar con la verdad y nos va a confrontar con nuestra propia verdad y con el dar pasos de valentía. Lilith es la primera mujer de Adán según un mito hebreo. Ojo, hay quien se va en la Biblia a tratar de encontrarla, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque Lilith surge de un versículo que está 25 versículos antes de que Eva sea creada en el Génesis. Hay un versículo que dice, Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo y todas las bendiciones, todo lo que tienen, nunca es en singular y masculino, es en plural y son dos. Entonces, los estudiosos de la Biblia desde siempre han identificado que no hay manera de que la Biblia tenga un error, ¿ok? Entonces, trataron de investigar cómo, pero después dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces esa varona, ¿qué le pasó a esa varona? ¿Dónde quedó? Y por qué, y entonces hacen lo que se conoce como un midrash, que es una historia de la historia. Y eso es un mito, es una leyenda, pero las leyendas sirven para varias cosas. Explicarte algo que no entiendes, como esto específicamente de la Biblia, y después para ser dogmáticas, es decir, decirle a una sociedad cómo se debe de comportar. ¿Qué idearon estos rabanim y estos maestros de aquel entonces? Te estoy hablando 3 siglos antes de Cristo. Y va a durar el mito de 3 siglos antes de Cristo a 10 después de Cristo, ¿ok? Vale. 13 años de historia de Lilith. Y entonces ellos inventan, Lilith viene de la palabra Lilitum, que quiere decir obscuridad. Entonces, que había una mujer, fíjate cómo le empiezan a poner atributos. Bella, pelirroja, sensual y que tenía deseos sexuales desmedidos. Es increíble ver a los rabinos de 3 años antes de Cristo diciendo que el problema de Lilith y por qué había desaparecido es porque le pidió a Adán tener la posición sexual distinta de las hembras. Es decir, lo que dice el mito es que Lilith llegó con él y dijo, oye, yo también quiero estar arriba. Literal, así hablando. Y Adán, no, tú abajo. Fíjate lo que significa la posición sexual, ¿no? Tú abajo, yo te domino. Y Lilith, no, yo quiero arriba. Yo fui creada igual que tú y tengo todas las bendiciones. ¿Por qué no? No, sí, no, sí. Adán le dice que no. Y nadie expulsa a Lilith. Lilith truena los dedos. Dice la palabra de Dios, que es una palabra mágica. Se eleva por los cielos y se va. Lilith va a ser la primera mujer que deja un hombre porque no le da el placer sexual y lo que ella está pidiendo. Entonces, obvio, había que convertirla en un demonio, Anavik, ¿no? Entonces, de esta mujer sexual fuerte y clara que deberíamos de admirar todas, y roja, sensual, deliciosa, ¿no? Se convierte supuestamente lo que la segunda parte del mito dice que se fue al Mar Muerto y que al lado del Mar Muerto habitaban los demonios y entonces como traía deseos sexuales desmedidos, copuló con los demonios y se quedó allá y entonces fueron, Adán se quejó con Dios, obvio, Adán siempre se queja con Dios y siempre le echa la culpa a alguien más. Y le dice, es que esta mujer que tú me diste me abandonó y entonces Dios manda unos ángeles, llegan los ángeles, Lilith ven, no, no. Dice, entonces te vas a tener que encargar de los hijos de las hijas de Eva. El mito. Desde entonces la convierte en el ángel o en la mujer sangrienta que mata a los niños. ¿Qué le puede doler más a una mujer? Y todas hacemos tú que perder un hijo, ¿no? Lo que fue radicalmente fuerte por parte de los Raganim es que cuando las mujeres llegaban en un llanto
a decirle a sus rabinos que porque habían muerto sus hijos, ellos dijeron que porque fue Lilith. Sí. Entonces, es interesante ver que tantos años de invento crean una energía fuerte alrededor de una esencia. Pero Lilith en realidad guardó silencio y esperó a que fuera el tiempo para contar su verdad. Y este es el tiempo para contar su verdad, donde si algo no te parece, pídelo. Y si no te lo dan, muévete. No significa vete, muévete. No te quedes ahí y le reclames de por vida que por qué no te dan lo que tú necesitas. Claro. Habita ese poder, ¿no? Entonces, y sé bella, y sé clara, y sé sensual, y usa tu poder sexual, eh, y entiende que eso lo puedes utilizar. Eso es por un lado. Y por el otro lado, creo que Lilith es el arquetipo que les ayuda a las mujeres que están transitando una expulsión. Cuando te expulsa el sistema, cuando eres la distinta, cuando eres la primera que se divorcia en un linaje, cuando decides cambiar de género, cuando tienes otra preferencia, cuando no quieres estudiar lo que te dicen y te sientes expulsada, Lilith es esa mujer fuerte que viene a decirte, sí puedes. Y también qué fuerte que desde ahí mujeres poniéndonos en contra de mujeres, ¿no? Y de esos poderes de decir, no puedes convertirte en eso, no debes convertirte en eso, porque eso es pecaminoso, porque eso es, ¿no? Y entonces es mujeres otra vez contra mujeres. Ajá. Te escuché decir que el primer bestseller de la historia fue sobre las mujeres. Cuéntanos, ¿de qué iba y por qué se popularizó tanto? Cuál fue ese origen de las brujas? Terrible. 1453, Henry Kramer y Jacob Sprenger son dos dominicos que habían estado castigados por la propia iglesia por cómo tratar a ciertas mujeres en unos juicios, ser realmente rudos y grotescos. Y crea, sobre todo Kramer crea un libro que se llama El martillo de las brujas, que es un ensayo para justificar una nueva herejía. La Inquisición estaba prácticamente terminando. La Inquisición empieza en 1233, más o menos. Estamos yendo 2 siglos después. La Inquisición comienza para atacar a cristianos que creían de forma distinta en Cristo. Y este hombre, con una misoginia religiosa terrible, decide que son las mujeres las que generan el que los hombres pequen sexualmente, y hace toda una descripción de quién es una bruja. Y entonces no nos hubiéramos salvado a nadie. La que mira la luna, la que escupe, digo, vimos, la que escupe, la que tiene lunares, la que le gustan los gatos, la que tiene burros, la que sabe de plantas, la que le gusta estar sola, la que es viuda, la que es soltera. O sea, hubo un momento que en esta descripción no te hubieras podido salvar de ser bruja. Y entonces este bestseller de la historia, el primero se llama, que obviamente se cruza con el surgimiento de la imprenta, se llama el Maleus Maleficarum o el martillo de las brujas. Se traduce a 4 idiomas y es la primera vez que se hace una edición de bolsillo. Porque ni modo que los inquisidores llegaran con su mazacote y sus rollos, ¿no? A los juicios. Entonces lo imprimen, lo cosen, lo cierran y además hacen ediciones pequeñas por primera vez. Entonces, esa es la creación del Maleus Maleficarum y por más de casi 2 siglos se utilizó como el manual para distinguir a las brujas y matar a cientos de miles de mujeres. ¿Qué, ¿Qué representábamos de amenaza en ese momento? O sea, ¿qué estaba sucediendo en la historia en ese momento como para justamente medirnos, describirnos e irnos a cazar? O sea, ¿por qué la mujer en ese entonces, en ese momento específico de la historia, volvió a ser amenaza? Justamente se ratifica el celibato dentro de la iglesia y hay 2 momentos en donde se marca el celibato, pero se ratifica el celibato dentro de la iglesia y también era el poder absoluto del papa, los obispos y los señores feudales con cada una de sus respectivos representantes de la iglesia. Y las mujeres representaban en ese momento el que los hombres pecaran, ¿no?
el que no pudieran ser castos como se les pedía. Jesús en su vida habló de ser célibes, por cierto, ni de broma. Entonces, era como esa amenaza y dos, lo que realmente amenazaba era el status quo y poder de la iglesia. Es decir, cada vez que medio tratábamos de volver a asomar la cabeza y a ser libres y a ser frescas y a ser trabajadoras y sensuales o sexuales, ya fuera la misma pareja, fue no, ¿no? La amenaza era brutal, pero en ese momento, Ana Vic, desde 1209 hasta la última quema de las brujas es en España hasta 1800, o sea, es terrible, ¿no? Pero más o menos termina hasta en 1600 y pedacito. Y eso porque el rey Luis XIV, que estaba en ese momento, amaba a los gatos y como quemaban a las mujeres con los gatos, decidió que ya no las iban a quemar más. No crees que por respeto a las mujeres, ¿no? Entonces, lo que amenazó desde ese 1209 fue que el poder absoluto logrado por la iglesia dejara de serlo porque se empezó a hablar directamente, se empezó a traducir la Biblia, empezaron a surgir nuevas formas de querer creer y esto no era conveniente para quienes estaban en el poder. Entonces, realmente lo que sucedió es que era tal la amenaza eh, o más bien el miedo ahora, ¿no? En espejo de quienes tenían el poder de perderlo, que decidieron que no era lo suficiente hacer edictos y que no era lo suficiente poner leyes, sino que todo el que no obedeciera lo que ellos dijeran, entonces eran inclusive capaces de matarlos. A ver, otra injusticia total, la Malinche. Ah, sí. ¿Quién fue, o sea, realmente la Malinche? O sea, desmitifícanosla. O sea, ¿qué es eso más grave que omitieron o mal contaron de esta inteligentísima e increíble mujer? Lo primero que se omitió es que la circunstancia la puso en ese lugar y que ella era una esclava en el tiempo de la conquista. Entonces, una esclava en tiempo de la conquista, ¿cómo podemos decir, como lo puso Octavio Paz en su el capítulo cuarto del Laberinto de la Soledad, que ella se entregó voluntariamente a Cortés y era una esclava y no tenía voluntad? Primera omisión, ¿no? Entonces, a ella se la regalan a Cortés, a Naví. Se la regalan como muestra de sumisión en los mayas xontales, en la primera batalla que pierden frente a Cortés. Y ella es una mujer, como bien dijiste, brillante, de origen y un linaje noble, porque sabía cómo dirigirse a los señores y a la gente normal, a la gente del pueblo. Y ella hablaba 4 lenguas, maya xontal, yucateco, popoluca y náhuatl. Entonces, estando con Cortés, entregada a uno de sus generales, a Portocarrero, em, eh, cuando se da este primer encuentro de Cortés con los mensajeros de Moctezuma, Cortés ya tiene a un traductor que es Jerónimo de Aguilar, pero Jerónimo de Aguilar hablaba maya y Cortés no sabía que se hablaban distintos dialectos. Entonces, cuando trata de que le traduzca lo que están diciendo los señores de Moctezuma, se empieza a subir la tensión porque Jerónimo no entiende nada, lo voltea a ver así y Malinche está a un lado como todas las esclavas y ella se da cuenta que hay un problema. Y ella lo que decide es dar en paso y traducir del náhuatl al maya y del maya, entonces Jerónimo al castellano. Obviamente Cortés brillante la volteó a ver y dijo, yo necesito esa mujer, que si hubiera sido hombre hubiera sido, yo necesito ese hombre, ¿no? O sea, él se da cuenta lo que vale esta mujer y le ofrece su libertad. Entonces, él le ofrece su libertad si le ayuda, si es su secretaria, su faraón. ¿Realmente nos vamos a creer que ella tenía opción de decirle, ay, no, gracias, quiero seguir siendo esclava? Sí, claro. Lo hubieran matado ahí en ese instante o simplemente cambió de trabajo, de un Claro. oficio a otro. Y conforme fue avanzando, lo que le fue traduciendo a Cortés a Naví es que realmente no estaban contentos todos los señores tlaxcaltecas, cholultecas, otomíes con lo que estaba pasando con los aztecas. Eh, Ella es fuerte, no cuchillo. Ella habla por los señores tlaxcaltecas, habla por los señores otomíes y habla por los españoles.
Entonces, no es la amante de Cortés. Sí, después va a ser pareja con Cortés. Y como muchas veces dicen, y entonces se volvió la amante de Cortés, bueno, ¿y si ella lo tomó a él, qué? Si fue al revés. Claro, claro. O sea, si la que supo usar su sexualidad en el momento, después de que había sido usada sexualmente por los mayas y por Portocarrero y por todos los que habían sido sus sueños. Entonces, lo que nosotros hicimos fue traicionar a la Malinche, no la Malinche a nosotros. Porque la Malinche fue ese puente, no cuchillo, en ese momento histórico tan vital Mm, y tiene atributos como mujer sensacionales de los cuales nos quedamos huérfanas nosotras y nosotros mexicanos, ¿no? Y latinoamericanos, o sea, nos perdimos a la mujer de carne y hueso, la que suda, la que da luz a los hijos, la que es inteligente, la que decide por ella, la que administra sus finanzas, ¿no? Por esto es lo que tú conoces tanto, administra sus finanzas, sus encomiendas, decide lo que quiere, es cuidadosa con su gente. Todos esos atributos nos los perdimos. claro. Oye, si pudieras sentarte con solo una de estas mujeres, Malinche, Lilith o María Magdalena, ¿a quién eliges y qué le preguntarías? Eh, Solo una. Creo que ahorita, y a lo mejor porque es a quien estoy trabajando, me sentaría con Magdalena. Y lo que le preguntaría es, ¿lo vamos a lograr? Eso es lo que le preguntaría. Oye, Elisa, vivimos en una época con muchos contrastes, donde por un lado se alza la voz para defender los derechos de la mujer, por otro lado se exige una apertura a la no identificación de género, se abre la conversación a lo que puede abarcar ser mujer sin necesariamente haber nacido biológicamente como una. Y en medio de todo este debate tengo algunas preguntas para ti. Uno, ¿cómo tú describes lo femenino? Ujú. Me encanta que además de nuestro lenguaje, lo femenino quedó lo y no la femenino, ¿no? Sino lo femenino. Total. Dual ya quedó. Para mí es lo íntimo, es lo sutil, es la fortaleza, es el olfato, es decir, la intuición, es el poder que puede ser positivo o negativo, es lo poderoso también y lo sutil. Creo que así describiría lo femenino. ¿Crees que el término mujer se amplíe a arropar a cualquier persona que lo reclame o debería acotarse a ciertas características del ser? Porque ahorita también hay como un debate de quién es mujer y si yo me predico mujer, yo soy mujer. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que estoy en un proceso de adaptación, de aprendizaje y a todo lo que se nos está presentando como la no identificación o la apropiación de géneros, ¿no? Más allá de cómo naciste. Yo creo que la gente debe de estar como eh, libre de expresar su espíritu. Justo en este nuevo estudio sobre los evangelios de María, de Tomás y de Felipe, que son escritos en el siglo II, aparece un término que se conoce como antropos. Y el antropos es el equilibrio de lo femenino y lo masculino en un ser. Es lo que se podría considerar como el verdadero ser humano, donde no existe un género limitante. Para mí, más que el ampliar el término mujer para todo aquel que quiera tenerlo, creo que lo que sería vital es la libertad dentro del propio ser. Eh, Ahí, por ejemplo, creo que una vanguardista brutal es Simone de Beauvoir, donde Simone de Beauvoir lo que dice es que no importa si tú quieres o no amar a otro género o al mismo género mientras te sientas en una debilidad frente al otro género y frente a ti mismo, o a ti mismo o misma, que lo importante es que tú te sientas en la altura de lo que eres eh, sin desequilibrios internos. Mm, qué lindo, qué poderoso lo que estás diciendo.
Y ya me anoté aquí para saber más de este término que no lo había escuchado, que me encanta. ¿Cuál es tu visión sobre el feminismo y tu aproximación personal al movimiento? Ok, el feminismo de entrada no es singular, son feminismos. El Mm, feminismo fue el inicio de un movimiento. El feminismo se hace individual em, y se necesita colectivo, ¿ok? no. Pero el feminismo o los actos de feminismo son cada vez que una mujer logra lo que tú y yo hablamos hace un momento, ¿no? Cada vez que una mujer logra no ceder su poder y logra saber cuál es ese poder y plantarse frente a eh, sus necesidades y sus anhelos como Lili, se hace feminismo. Es un movimiento histórico sobre el cual todavía tenemos que quitarnos el sombrero, ¿no? Y verdaderamente honrar a las mujeres que lo inician y entender que hay tres olas del feminismo, las que buscan votar creyendo que va a ser lo primero y más importante y se dan cuenta que no, las que buscan que el término y el orden de lugar a las mujeres se dé en lo íntimo del hogar y en los estudios, que es la segunda ola. La tercera ola que empieza ya en una cierta libertad a querer incorporar muchos más conceptos. Y lo que estamos viviendo ahora, que para mí es muy distinto de la primera, segunda, tercera, o es un cúmulo de esas más lo actual. Yo creo que feminista es todo aquel que cree que el ser humano tiene derechos, punto, y que el ser humano es igual uno del otro. Ese es un feminista. Y el que no se haya dado cuenta es otra cosa. Ahora, en cuanto al activismo femenino, el mío es a través de la investigación, a través de Ujú. las historias sustentadas, a través de la inspiración y del trabajo realmente alineado. No soy una mujer violenta, no se me da la violencia. De hecho, cuando entro en procesos o de enojo o de ira, generalmente me quedo descentrada mucho tiempo. Respeto Mm, las fuerzas que buscan ese equilibrio, pero yo considero que justamente lo femenino es lo que abraza y equilibra. Lo respeto, pero para mí mi trabajo feminista es la información que dé poder a las mujeres y a los hombres para tratarse como iguales. me encanta. Elisa, ya para cerrar, ¿con qué mensaje, con qué consejo, con qué frase, con qué nos quieres dejar? ¿Qué nos comentas, qué nos compartes por último para cerrar? Mm, Para mí, digamos, una petición a cualquier persona que amo, con la que comparto, que me dirá, ¿qué te diría, qué dirías que es lo más importante eh, para vivir y donde estoy ahora? Entonces, para mí ese sería el atrévete Mm, a ser coherente con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que vives, ¿no? Entonces, ese mensaje sería la valentía que esté enfocada a la coherencia de tu persona, es decir, pidamos por nuestra congruencia. Y lo segundo es no te olvides de quién eres. Y si no sabes, averigua quién eres. Porque no hay pecado, hay olvido. No hay sufrimiento, hay olvido. Entonces, para mí eso sería. me encanta. Elisa, muchas gracias. ¿Dónde encontramos tus libros? ¿Dónde sabemos más de ti? ¿Dónde te encontramos a ti? La que da las gracias soy yo. Qué delicia de diálogo, de preguntas que me llevan a volverme a nombrar a mí misma, ¿no? Y a volver a saber y hacer como un recuento de qué es lo que he ido aprendiendo, qué es lo que he ido caminando y cómo compartirlo. Muchísimas gracias por este espacio, hermosa. Qué delicia, qué inteligencia. Te lo valoro y te lo agradezco muchísimo. Ahora, hay un lugar muy sencillo donde encontrar todo, que es www.elisa.mx, que es mi página. Ese es un lugar donde viene la información de mi blog, de mi podcast, de mis cursos, de los recorridos. Ahí es muy sencillo, si no, también estoy en las redes como Elisa Queijeiro, generalmente en todas, Elisa Kei, en Spotify también. Los libros, donde estén en el planeta, pueden pedirlos a través de Amazon. Es una de las formas más fáciles de poderlos accesar, porque de pronto los inventarios dentro de las librerías cambian.
A quien le guste el libro electrónico están disponibles, a quien les guste las narraciones y el libro hablado están en todos los portales de audiolibros también, y es mi voz, tuve el privilegio de leerlos. Entonces ahí es donde pueden encontrar mis libros, mis cursos, los recorridos. Ahorita estamos con un momento bien bonito, Ana Vicky, en México, en 3 de los recintos más importantes del país, ¿no? Antropología, Castillo de Chapultepec y el Munal, dando la vida de Carlota en el Castillo de Chapultepec, la vida de Malinche en el Museo de Antropología, y hay una exposición temporal de Monet en el Munal, y también vamos a dar eso. Entonces estoy como bien concentrada en esa parte, por el otro lado, desarrollando, compartiendo la historia de María Magdalena en este curso humano, sensible y creo eh, poderoso, que también estamos y que tengo el privilegio de compartir contigo, y de ahí hacer el viaje, a caminar la vida de María Magdalena. Híjole, Elisa, no estás quieta. En tantas cosas que estás, me encanta, me encanta. Me haces querer saber más, leer más, averiguar más. Gracias por eso. Como bien lo menciona, estoy tomando este curso y ahora pues por mi bebé pues no me voy a poder lanzar al viaje, pero queda como una etiqueta pendiente porque sin duda esta mujer me está llamando, me está vibrando y a través de ti es una delicia aprenderlo. Así que también quien quiera treparse a esto, búsquela, busque a Elisa, no hay desperdicio en todo lo que hace. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias por este espacio. Esto fue más cabrona que bonita. Si estás disfrutando de este episodio, dale like y suscríbete al canal de Más Cabrona que Bonita para ver más episodios.